Muy buenos días, mi nombre es Ana Beatriz Serrano Zamago y antes de comenzar me gustaría agradecer a Conbioética por la invitación para hablar de este tema específico que es atención clínica en los diferentes contextos culturales en México, la importancia de trabajar desde la interculturalidad. El objetivo de esta presentación lo he dividido en tres aspectos que me parecen fundamentales y que además se relacionan. El primero es poderles plantear un panorama de las problemáticas actuales que existen en nuestro país y que son un desafío justo para la atención clínica por la falta de una perspectiva intercultural, además crítica. Sumo por acá y ya les iré explicando por qué. Y esto a su vez nos va a permitir después reflexionar sobre el papel que tiene esta interculturalidad, no solamente en la práctica clínica, sino de manera más global el impacto que tienen los servicios de salud. Y finalmente, buscaré que podamos proponer algunos elementos o condiciones que debieran existir para que realmente pueda entrar en operación esta interculturalidad crítica para la atención en salud y que tenga estos resultados que estamos buscando, eficacia, eficiencia, etcétera, y realmente generar un cambio en las poblaciones. Voy a comenzar como a manera de introducción solamente recordando algunos aspectos claves de esta diversidad cultural que tenemos en nuestro país, que si bien en primera instancia siempre vienen a nuestra mente los aspectos relacionados con las lenguas indígenas y claro, porque tenemos una profunda y gran variedad lingüística que además nos permite hablar de una identidad diversa y plural, también existen otras dimensiones de esta diversidad cultural, como las cosmovisiones y los rituales, también los saberes tradicionales que tiene que ver con la manera en que nos relacionamos o se relacionan las diferentes comunidades con el territorio y la producción, con los recursos, con el uso y la gestión de recursos. Y por supuesto un aspecto que me parece que es el que queda menos considerado en nuestro imaginario, que es el que tiene que ver con las cuestiones normativas o de políticas culturales. Acá me refiero a la diversidad de sistemas sociales y jurídicos que existen para esta regulación, autorregulación, etcétera, ¿no? Justo como les comentaba, pues sí, y quiero recuperar este aspecto clave que refleja la diversidad cultural de nuestro país, que es el aspecto lingüístico, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, que existan en nuestro país alrededor de 23.2 millones de personas que se autoidentifican como indígenas. Y de este número, el 7.1 millones de personas son hablantes de lenguas indígenas, ¿no? ¿Esto qué nos quiere decir? Que la identidad, pues, justo cultural indígena va más allá incluso de este uso lingüístico formal que les estoy comentando, ¿no? Eso se vuelve sumamente, pues, relevante para comprender incluso los cambios por los que ha pasado y que sigue pasando esta cuestión de la diversidad cultural y de las cuestiones de identidad, ¿no? Que debemos de o tendremos que tener presentes constantemente. Segundo, pues bueno, justo lo que les mencioné en el primer objetivo es plantear este panorama de la problemática y para poderlo hacer lo haré a través de una aproximación teórica histórica, entendiendo y comenzando por plantear que la cuestión de la interculturalidad en nuestro país hunde sus raíces precisamente en una configuración que que fue resultado de la colonia, ¿no? En donde se modificaron relaciones sociales, políticas, culturales, y que finalmente se vuelven un legado histórico, pues muy importante para comprender las dinámicas actuales que vivimos entre nuestros diferentes grupos de ciudadanos, ¿no? Esta colonización sí, claro que es un proceso militar, fue un proceso militar brutal, pero además es un momento en el que se instauró un orden de poder muy arraigado y basado en jerarquías raciales, epistémicas
y culturales, ¿no? En donde, por supuesto, a las poblaciones indígenas se les relegó incluso en la relevancia que tenía su conocimiento, y sobre todo ahí, ¿no? Posteriormente, en este momento de la independencia de México, pensaríamos que podría haber ocurrido una ruptura de estas jerarquías, pero no fue así, más bien se resignificaron. Y entonces este Estado mexicano emergente lo que buscó, fue construir una ciudadanía universal que por tanto borrara estas diferencias o esta diversidad. Y en esta búsqueda por construir una ciudadanía global universal, entonces trató de convertir al indígena más bien en un campesino que se pudiera incorporar a una narrativa de progreso y de modernidad de la nación. Posteriormente, durante el México postrevolucionario, comenzó a utilizarse como bandera o como un estandarte el indigenismo, como una política que más bien lo que intentaba de hacer era resolver el problema del indígena. De nuevo, resolver el problema de su asimilación. ¿Por qué faltaba o cómo debía de incorporarse a este ideario o esta idea de nación que se estaba construyendo desde estos poderes hegemónicos? Que nuevamente no lo que buscaban era reconocer esta diversidad, o si lo hacían era únicamente para poderlos incorporar a una idea de nuevo de progreso, ¿no? Entonces, lo que sucedió fue que como no estaba haciéndose o no estaban siendo incorporados estos indígenas en este proyecto desde lo que ellos opinaban, pensaban, desde sus voces, lo que se generó fue una resistencia y una desconfianza. Posteriormente, lo que trató de hacerse precisamente para hacer frente a esta desconfianza fue dar un giro que era resultado por las movilizaciones indígenas de las décadas de 1970 y de 1980, que además estaban impulsados por otros movimientos internacionales, entonces en donde ya se comenzaba a hablar sobre injusticias históricas y los derechos colectivos y el derecho a la diversidad cultural. Entonces el Estado se dio cuenta que tenía que responder pues a estos impulsos cada vez más crecientes y que no únicamente estaban dentro de nuestro país, sino también de manera global. Entonces, en este tratar de reformular el discurso y las políticas, el Estado recurrió a esta idea de multiculturalismo, ¿no? Como tratando de reflejar que estaba a través de políticas multiculturales, tratando de incorporar estas voces, de justificar, pues, que sí estaba haciendo frente a esta diversidad de seres, de comunidades que existían. Sin embargo, hay autores como Hale que nos dicen que este multiculturalismo realmente era nuevamente neoliberal, porque lo que buscaba más bien era establecer modelos para tolerar esta diversidad. No es que estuviera de manera estructural y sistémica integrada, sino que lo que se buscaba era decir, pues no me agrada, no pienso incorporar realmente como tomadores de decisiones, pero pues es una exigencia mundial. Entonces, lo que trató de hacer o lo que buscó hacer fue más bien incorporar a los indígenas o este conocimiento como patrimonio, ¿no? Como patrimonio cultural, como un elemento turístico, no como sujetos políticos y que podían autodeterminarse e incluso tener voz sobre la gestión de sus recursos y territorios. Entonces, a final de cuentas, resulta una falsa incorporación, ¿no? Finalmente es lo que cuestiona y lo que menciona Hale. Ahora, en el ámbito sanitario, las repercusiones precisamente de no hacer frente a una interculturalidad de manera real y profunda es que comenzaron a establecerse o continuaron haciéndose más grandes las brechas en la atención clínica. Se acentuaron porque existían diagnósticos entonces erróneos, tratamientos ineficaces y una profunda desconfianza entre pacientes y proveedores de salud, justo porque no se estaba
reconociendo esa voz, ese conocimiento y esa cosmovisión que se tenía, sino que se buscaba que estas comunidades y estas poblaciones indígenas se incorporaran a este conocimiento hegemónico. Entonces, lo que se trata de hacer o lo que se buscó en un principio fue que se formaran los especialistas de salud en ciertas competencias culturales o incluso que existiera una sensibilidad cultural, que si bien es un camino y un recorrido importante, no es suficiente. Y ahorita veremos por qué en una diapositiva más adelante, ¿no? Entonces, realmente lo que se ponderó en esta cuestión de la atención a la salud fue una visión bipolar en donde se entendía la interculturalidad, además, en términos de un supuesto diálogo entre lo tradicional o indígena y lo biomédico occidental, sin que realmente se incorporaran de manera adecuada los diferentes sistemas médicos tradicionales que coexisten y que reconocen las comunidades. Pero justo no hay un reconocimiento porque no hay una preocupación por conocerlos y entender sus diferencias, sino que se les engloba en lo tradicional indígena. Y por supuesto, entonces hay un uso inadecuado o incompleto sobre la interculturalidad, que no solamente es un uso inadecuado por los sistemas médicos y sus representantes, sino incluso de quienes intentaron trabajar y hacer frente a esta falta de relevancia pues en el uso de interculturalidad, como las ciencias sociales y las humanidades también lo usaron de manera inadecuada, valga decirlo, porque no había un cuestionamiento en principio de los objetivos y de los medios que se estaban utilizando. Entonces, esto que les comentaba sobre estos diferentes conceptos que se volvieron muy importantes para dar formación a los especialistas de la salud, lo que estaba comentando es que operan en diferentes niveles, tienen enfoques diferentes, igual sus alcances y los objetivos. De ahí que si bien claro, que sea importante considerarlos como pasos, finalmente no hay que perder de vista que el objetivo para lograr un cambio realmente estructural, sistemático y alcanzar una atención clínica inclusiva y equitativa en estos contextos de diversidad cultural sea la interculturalidad y además desde un enfoque crítico, ya que no podemos dejarlo solamente en una formación de actitudes o de habilidades que se puedan poner en práctica, sino que se necesita modificar los modelos sociales y políticos, pues, estas estructuras en las cuales estamos operando. No es suficiente tener un alcance individual o incluso profesional, sino necesitamos llegar a un alcance colectivo e institucional de nuevo, pues para que exista esta equidad cultural. Necesitamos una transformación sistémica, de ahí que apelemos a que se utilice un enfoque intercultural crítico de manera real y profunda. Entonces, bueno, queda claro que justamente también para alcanzar este enfoque intercultural crítico, se necesitan llevar a cabo diagnósticos socioantropológicos en la salud pública. Y de nuevo, como comentaba, diagnósticos de nuevo que hagan una crítica a la metodología que se está utilizando y a los objetivos que conllevan o que llevan esas investigaciones, ¿no? En el panorama general actual en nuestro país, realmente, y hay que decirlo, es que existe hay una nula, más bien, o escasa realización de este tipo de investigaciones que antecedan a las intervenciones que se planteen. Por lo tanto, existen diagnósticos incompletos o erróneos porque no se entiende la problemática desde sus diferentes aristas, estas problemáticas de salud, problemáticas epidemiológicas, ¿no? Entonces, quedan invisibilizadas estas cuestiones que pertenecen a aquello que están observando las comunidades. No estamos preocupándonos por preguntarles qué sucede en sus términos y desde incluso su propia historicidad. Entonces, realmente el asunto es que llevar a cabo un diagnóstico riguroso
y apelando a estas cuestiones interculturales, perdón, sí que podría reducir esta brecha sobre las necesidades que tienen las poblaciones y podría otorgar una respuesta realmente integral desde las instituciones, pero no se lleva a cabo y sigue quedando incompleto porque no se está adaptando estos modelos a la diversidad de las comunidades. Entonces, por tanto, lo que existe es esto que nos menciona Susana Ramírez, que es una homogeneización de la interculturalidad. De ahí que desde el inicio les mencionara, lo que necesitamos es un enfoque intercultural, sí, pero crítico, porque entonces esta pretendida interculturalidad que queda nada más en la palabra para la salud pública, lo que sigue ponderando es una perspectiva dominante desde la biomedicina, en donde continúan ignorándose las particularidades de cada grupo en el cual buscan plantearse ciertos programas, ¿no? Por tanto, lo que resulta es que existe una resistencia por parte de las comunidades y el impacto que tienen estas intervenciones que se están planteando es sumamente limitado, porque no hay una adaptación a a las cosmovisiones y a las prácticas locales. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿No? Justo esto que estaba mencionando, se necesita un cambio de paradigma en la interculturalidad. Necesitamos una postura o un enfoque que pueda trascender estas limitaciones actuales, en donde, digamos que se pase en primera instancia, de las instituciones a la sociedad civil, es decir, cambiar esta construcción de la interculturalidad desde las estructuras jerárquicas, desde lo que se plantea ahí, desde lo hegemónico, lo que es lo intercultural, cómo está planteado, descrito, etcétera, a más bien la sociedad civil, para que entonces existan transformaciones profundas y que sean duraderas, que sean genuinas. Y segundo, lo que necesitamos precisamente para que exista este desplazamiento de las voces es también un diálogo inclusivo y horizontal. Necesitamos espacios diferentes y reales en donde se incorpore de manera equitativa a todos los actores sociales. Y por todos los actores sociales que inciden en la atención de la salud, me refiero tanto a las comunidades indígenas, a los sanadores tradicionales, como a los profesionales de la salud, los académicos, las organizaciones civiles y los activistas, en un diálogo en donde se dé la misma importancia y la misma relevancia al conocimiento que cada uno ha generado en sus comunidades. Este nuevo enfoque, entonces, realmente lo que buscará es empoderar a las comunidades al reconocer su agencia y la capacidad que tienen para definir sus propias necesidades, es decir, que no sea un ente ajeno y externo el que esté diciéndoles o mencionando qué es lo que se necesita hacer y cómo incluso, ¿no? Entonces, necesitamos, como bien mencionaba, apelar a la construcción de una interculturalidad crítica, pero para que esta interculturalidad crítica pueda operar y pueda desarrollarse, necesita de otro cambio de enfoque de manera todavía más general en nuestras estructuras de atención a la salud, que es el cambio de una epidemiología funcionalista a una epidemiología crítica, nuevamente, ¿no? Y esto para que realmente los programas que se planteen tengan una base teórica y metodológica teórica donde se cuestionen las estructuras de poder y las lógicas dominantes. Esta epidemiología crítica lo que busca precisamente es desmantelar las perspectivas hegemónicas en salud, que lo que hacen es ignorar o minimizar determinantes sociales, culturales y políticos de la enfermedad. Y al hacer esto, lo que permite a su vez es entonces poder visibilizar las inequidades y los diferentes procesos de salud de enfermedad que afectan a las poblaciones culturalmente diversas. Valga decirlo, no todos enfermamos, nos atendemos y morimos de la misma manera y no por una cuestión
de datos biomédicos o de cuestiones biológicas, sino que tiene que ver con estructuras sociales, culturales y políticas. Y entonces, así es como podemos fomentar una valoración de los saberes y de las prácticas locales en salud, que se incorporen no como componentes secundarios, sino como componentes esenciales de la atención integral y culturalmente pertinente. Por tanto, de esta manera nos estaríamos asegurando de que exista una participación activa y un empoderamiento comunitario para hacer frente a los problemas de salud que tenemos. Estaríamos descolonizando metodologías de investigación, incluso y de intervención. Y esto a su vez lo que nos otorga son herramientas para analizar críticamente las políticas de salud públicas en salud, ¿no? Que van a mitigar estas desigualdades sociales y culturales que tendrán un resultado, por supuesto, en la salud de nuestras comunidades y de nuestra población en general, población diversa. Entonces, esta epidemiología crítica, lo que mencionaba, lo que busca es descolonizar la salud. Y bueno, ¿a qué se refiere esto de descolonizar la salud? Se refiere en primera instancia a cuestionar la epidemiología dominante, es decir, a cuestionar los modelos biomédicos que ponen en primera instancia la cuantificación y la causalidad lineal y buscan entonces romper con una visión reduccionista de la salud-enfermedad que termina por ignorar estas cuestiones sociales, históricas y culturales, es decir, el pensar de otra manera la epidemiología. También lo que buscará es justo al hacer un cuestionamiento de los modelos biomédicos, dar validez a las epistemologías locales, es decir, dar lugar a que exista esta voz sobre la comprensión de los fenómenos salud, enfermedad, atención, a las lógicas y razonamientos diferentes sobre aquello que sucede que además pertenece a un conocimiento próximo y cercano e incluso histórico. Entonces, ¿quién es mejor para dar cuenta de lo que les sucede, de lo que está sucediendo? Que en las comunidades en principio, ¿no? Y por supuesto que entonces lo que buscará esta epidemiología crítica es una ruptura que transforme la epistemología, es decir, poder transitar de una visión única a una pluralidad de conocimientos válidos. También que existe una ruptura en las metodologías que se están utilizando, en donde existe un trabajo colaborativo y participativo con las comunidades, donde no sea estos agentes extraños quienes busquen imponer las maneras de hacer las cosas y, por supuesto, una ruptura política en donde les demos esta agencia nuevamente a nuestras comunidades. En este sentido, pues bueno, hay diversos autores que han hecho énfasis en la promoción de estos principios para lograr alcanzar una salud pública más justa y contextualizada. Autores como Oscar Feo, Gonzalo Basile y Jaime Brey. Y valga mencionarlo que de manera actual y contemporánea existen sobre todo dos grandes vertientes sobre los enfoques en interculturalidad. Precisamente una que apela a este que he mencionado, que es ver a la interculturalidad como un proyecto decolonial que busca promover relaciones horizontales y una co-construcción y un diálogo equitativo. El objetivo será construir una sociedad donde la autonomía, la autodeterminación y la justicia epistémica sean los pilares fundamentales. Sin embargo, también existe otra vertiente en estos enfoques interculturales que es aquel que busca que se utilice a la interculturalidad como una estrategia estatal de la gestión de la diversidad. En este sentido, la diversidad cultural es administrada y contenido sin realmente cuestionar las estructuras que generaron esta diferencia. Entonces, se vincula estrechamente con este multiculturalismo neoliberal del cual ya platicamos y donde a la diversidad cultural se le da un símbolo folclórico, turístico, en donde no se busca para nada justo que se muevan estas desigualdades y entonces la cultura se vuelve una mercancía o un elemento decorativo. Y por supuesto las injusticias entonces persisten, ¿no? Es muy importante lograr discernir
¿Cuál de estos dos enfoques es el que buscamos que se priorice en los discursos y en las políticas? Porque esto es lo que tendrá repercusiones precisamente en cómo hacemos frente a las problemáticas de diferente índole, por supuesto que entre ellas entran estas problemáticas de salud en nuestras poblaciones y realmente si vamos a alcanzar un cambio o no, o una perpetuación de estas diferencias y de la gestión de la diversidad. Los debates teóricos contemporáneos justo lo que buscarán entonces es hacer frente a los desafíos que tiene por delante una interculturalidad crítica, justo para alcanzar los cambios que les menciono. Entonces, esta discusión sobre la interculturalidad crítica, por supuesto que no busca ser una discusión estática y ya dada, sino que es un espacio de reflexión dinámico, constante, en donde lo que se busca es trazar una ruta verdadera hacia la justicia social y epistémica. Entonces, autores como Catherine Walsh, Gunther Dietz, Laura Mateos o Jorge Gachet siguen hablando sobre estos aspectos y cómo llevarlo realmente a la práctica, este desafío que nos permita avanzar más allá de una retórica. El objetivo es alcanzar una interculturalidad que se pueda articular de manera muy efectiva con la justicia social, con la autonomía territorial y la pluralidad epistémica. Esto lo que implica entonces es una lucha constante contra formas sutiles o explícitas de colonialidad que persisten en las instituciones y en las mentes de quienes están trabajando en estas instituciones, ¿no? Es decir, que constantemente nos remitamos a estas jerarquías y no busquemos romper con estas. Finalmente, pues, ¿qué aportes podría hacer esta interculturalidad crítica que podríamos desarrollar desde nuestra América Latina? Pues es hacer un análisis del poder en las relaciones sanitarias que existe y que precisamente se vuelven en un obstáculo para poder otorgar y brindar una atención clínica real y de a pie. También lo que buscará es apelar a una pluriepistemicidad, que es una validez de los sistemas de conocimiento indígena y comunitario. También lo que puede lograr alcanzar es que exista una crítica a este multiculturalismo funcional que lo que les mencionaba, lo que busca es una tolerancia a ese otro diferente y diverso sin transformar las estructuras de desigualdad y sin darles validez a los otros tipos de conocimiento que existen y entonces sí desarrollar metodologías participativas y de diálogo horizontal que hagan una relectura además del territorio de la salud, en cómo de nuevo es que se defienden los bienes comunes, incluso colocándolo pues en las afectaciones socioambientales que pueden existir. En el campo epidemiológico, finalmente, esto en lo que se traducirá es en diagnósticos más completos, culturalmente situados, políticamente sensibles y éticamente responsables. Entonces, como pueden ver, el reto es sumamente amplio. Necesitamos, por tanto, una formación intercultural que no únicamente nos haga sensibles a la diferencia, nos otorgue habilidades para dialogar con esa diferencia, sino también se necesita una modificación en las estructuras a las cuales pertenecemos. Y bueno, si bien es un cambio que no es de la noche a la mañana y va poco a poco, pues creo que mucho se puede ir haciendo desde la formación que reciben en pregrado nuestros especialistas de la salud y cómo les damos herramientas para acercarse a las comunidades y a esta diversidad que existe en nuestro país. Por lo pronto, pues bueno, acá dejo el reto y les agradezco mucho su atención. Gobierno de México.